buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Sí, recorriendo el departamento de Las Colonias, muy contenta, muy feliz. Estuvimos en Esperanza, nos recibió la intendenta Ana Meiners, ahora acá en San Carlos Centro, junto al senador Pirola, junto a los concejales de aquí de San Carlos. Y bueno, muy contenta de estas recorridas que, bueno, uno actualiza un poco las impresiones y las miradas territoriales que son tan importantes en estos tiempos. Claro. Y más siempre decimos nosotros que en localidades como las nuestras, que son localidades pequeñas, el hecho de poder tener la posibilidad de que ustedes las recorran, las visiten, que justamente con los concejales locales y demás estén en el territorio, ¿no?, de nuestra actualidad, de nuestras problemáticas también. Así es, esa debe ser la verdadera actividad política, ¿no? Una actividad profundamente territorial y sobre todo llevarse, hay algo que a mí me importa mucho en este momento, que es cómo quedó la provincia o cómo está la provincia después de la pandemia. No podemos hablar del fin de la pandemia, pero sí empezamos a transitar un escenario de salida después de esos casi 18 meses tan complejos que vivimos de tensión entre la actividad económica y las necesidades sanitarias, entre lo que fue la enorme campaña de vacunación diseñada por el gobierno nacional, cómo adecuamos o cómo se pudo adecuar a partir de los programas nacionales el acompañamiento tanto individual como colectivo, pequeñas y medianas empresas, digamos lo que fue el IFE, el ATP, el REP, pero todo esto que el gobierno nacional volcó a la provincia de Santa Fe y que fue tan pero tan importante y para poner en valor. Bueno, ahora después de esto y después de haber sufrido los confinamientos, los distanciamientos, debemos seguir cuidándonos claramente, pero más allá de eso también se avisoran ciertas esperanzas y esto es muy importante, actualizar información, ver cómo está la trama productiva, ver cómo está la trama social. Estuvimos visitando la Cristalería San Carlos, que es un modelo y un ejemplo de resistencia también, ¿no? En lo que significa la producción local, y la verdad que es muy, muy interesante los recorridos. Bien. Justamente la cuestión de haber sido oficialismo en la pandemia, de haber ingresado justamente como gobierno y a los pocos meses tener esta situación que sorprendió al mundo entero, ¿cómo creen que va a repercutir en las PASO? Porque yo siempre digo que esto tiene que ver con cómo le ha afectado a cada persona en sí. Bueno, la pandemia lo perjudicó económicamente, laboralmente, emocionalmente. A ver, el mundo se vio conmovido por un escenario de incertidumbre, por una profunda distopía, ¿no? ¿Qué más lejos de una utopía que esto que nos ocurrió? Y que desde ese lugar hay que pensar estos tránsitos y que desde ese lugar también hay que pensar el tránsito de la provincia y desde ese lugar también hay que hacer una evaluación lo más equilibrada posible acerca de cuáles fueron las acciones que se llevaron por parte de un Estado presente, y en esto me refiero a las políticas nacionales que antes mencionaba, y también ser más digamos, equilibrados y equitativos a la hora de pensar y de hacer una valoración crítica. Y cuando digo de crítica, digo una crítica constructiva, porque lamentablemente a veces estos escenarios electorales se utilizan para una crítica despiadada. Y la verdad que me parece que no es el momento, que no es justo, ¿no? En todo sentido no es justo hacer una valoración tan sesgada, tan binaria, tan básica, y me parece que es importante sopesar, ¿no? Y ver en un punto cuáles fueron las políticas que se llevaron adelante, cuáles fueron los errores que se cometieron, porque cualquier gestión que hace comete errores, y esto también hay que pensarlo, en un escenario que no se sabía muy bien cómo iba a terminar, y recién ahora estamos saliendo, y me parece que el resultado es francamente positivo, y por eso, bueno, creo que son escenarios electorales que hay que transitarlos pensando en nuevos pactos de ciudadanía, en ciudadanías responsables, en posibilidades de generar diálogos con puntos de encuentro, no con puntos de desencuentro ni con crispación exacerbada, como a veces uno lamentablemente observa en algunos sectores de la oposición. Bien. ¿Por qué decidió, digamos, acompañar a Agustín Rossi en estas internas justamente y no tal vez una lista unificada con el gobernador Omar Perotti? No se dio, y la verdad que eso fue un escenario que evaluamos. Nos pareció que la representación oficial soslayaba la presencia del espacio de Agustín Rossi, el espacio que representa a Eduardo Toñoli, que va de candidato a diputado nacional del Movimiento Evita, el espacio referenciado en el Frente Renovador, nuestro espacio, que es el nuevo espacio santafesino, que es un espacio de anclaje territorial, y me parece que a veces hay que desdramatizar esta idea de que esto implica un quiebre. Hay que pensar que esto genera
una motorización de la militancia, un volumen a la hora del trazado final, de lo que va a ser el post-12 de septiembre, claro. Y que realmente el movimiento nacional se nutre de todos. Nadie llega solo al poder, ni nadie se puede sostener solo en el poder, menos habiendo transitado un escenario como el que antes describíamos, ¿no? Un escenario de pandemia. Así que, bueno, contribuir a eso, contribuir al diálogo, contribuir a los acuerdos, a una mirada cooperativa junto con el gobierno nacional y obviamente reafirmar nuestra pertenencia al frente de todos y la defensa de ese gran proyecto nacional que seguramente pasada la pandemia va a traer tanto empuje a lo que estamos todos necesitando. Bien, vamos a hablar de algunas de las propuestas. Una de ellas es lo de que los monotributistas puedan tener aguinaldo. Digo algunas porque no podemos mencionar todas, pero esta creo que es una de las que también generó como cierta expectativa, ¿no? Y bueno, fíjate que cuando hablábamos de lo que implicó el escenario de la pandemia está esta cuestión de las asimetrías y las desigualdades que se vieron de manifiesto, ¿no? Claro. Si bien hubo una sinergia público-privada a la hora de pensar la asistencia sanitaria, la asistencia alimentaria y todos los programas que bajo Nación, IFE, Repro, ATP, es cierto que la pandemia exhibió que los sectores más vulnerables y sobre todo los sectores cuentapropistas, que son sus propios agentes de recaudación, claro. Como el monotributista, exhiban, digamos, una diferencia clara frente al trabajador en relación de dependencia, como es el cobro de un aguinaldo, que es esa gran satisfacción que tenemos todos los que hemos trabajado en nuestra vida. Yo que lo hice siempre en relación de dependencia, claro. De cobrar el aguinaldo en julio y en diciembre, y bueno, es un proyecto que estaba rondando. El monotributista no tiene beneficios, realmente no los tiene, no tiene jubilaciones, no tiene vacaciones, no tiene licencias, cuando se tiene que jubilar lo hace con su propio esfuerzo, así que me pareció que nos pareció, junto con Agustín y con Eduardo, que darles esa herramienta legislativa puede ser muy importante. Bien. Alejandra, los otros días se conoció la noticia de que la banda de los monos tenía un plan para atentar contra Maximiliano Puyaro, que es también un candidato. ¿Cuál es la opinión de usted? Porque usted también en oportunidades recibió, digamos, muchas amenazas por esta banda narcocriminal, que no tenemos que decir mucho, ya todos, digamos, la conocemos. Sí, bueno, en mi caso particular fue por una acción muy concreta, que fue haber generado los procesamientos que hoy, de alguna manera, sostuvieron luego las condenas y en ese momento también haber eliminado la posibilidad incluso de que hubiese juicios abreviados para ellos, procesamientos que, vuelvo a repetir, sostuvieron las condenas que hoy están cumpliendo. Lamentablemente desde los lugares de detención no siempre se toman las medidas, en este caso estoy hablando de ajenos a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, y bueno, mi repudio, yo ya me solidaricé con todos aquellos que están trabajando en esas causas por otros motivos distintos a los que tuvieron que ver con mis procesamientos, y bueno, la verdad que son momentos de la vida en los que uno piensa mucho, sobre todo en la familia, claro, y aparecen los miedos, pero también son momentos de temple y de solventar eso que tenemos que hacer entre todos y todas, que es definitivamente pensar en un plan de seguridad para la provincia de Santa Fe, que no va a ser solamente desde la provincia de Santa Fe, debe ser en diálogo con Nación y de cooperación con Nación, porque lamentablemente el fenómeno narcocriminal se ha arraigado en la provincia de Santa Fe y lamentablemente el gobierno socialista durante 12 años soslayó o cuanto menos minimizó su volumen y desarticularlos es muy difícil. Para cerrar, ahora en septiembre no tenemos aquí en San Carlos Centro lo que es elecciones locales, pero sí para que le deje a todos los sancarlinos lo que es la boleta, cómo la va a encontrar, cómo se llama y demás, para el voto. Va a encontrar una boleta que dice la Santa Fe que queremos, algo así como la Argentina que queremos, encabezada por Agustín Rossi. Yo lo secundo en la fórmula de senadores nacionales, Eduardo Toñoli del Movimiento Evita, María Luz Rioja de la Corriente Nacional de la Militancia, y una gran diversidad de compañeros y compañeras que con mucho entusiasmo, con mucha austeridad y con mucho respeto estamos recorriendo la provincia y que realmente estamos muy contentos y muy satisfechos de la recepción que estamos teniendo desde la militancia, de una militancia orgánica e inorgánica y que nos está acompañando con mucha alegría.